Y bueno, vamos a entrar un poquito de lleno, hermanos, a la palabra. Ya me desacoplé, hermanos, al frío. 3 años y medio estuve allá en Oaxaca y medio año aquí en Morelos recibiendo otra capacitación. Y ya no aguanto tanto el frío. El día viernes mi mamá se reía de mí porque me la pasé con una cobija casi todo el día ahí en la casa. Entonces mi mamá se reía de mí porque se andaba ya encobijado. Pero vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Lucas 4, 42 al 44. Y ustedes se preguntarán, hermanos, ¿cuál es nuestra tarea como iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Sí, hay quienes van, hay quienes van al otro lado del charco, a otra zona aquí en México, con etnias mexicanas, ¿sí? Donde el idioma es totalmente diferente. Aquí en el Estado de México pues tenemos el mazahua, tenemos el otomí, tenemos el matlacincas, ¿sí? Tenemos diferentes etnias. En Oaxaca tenemos los zapotecos, los mixtecos, los mijes, los triquis, y los mazatecos y muchas etnias más, ¿verdad? Y hay quienes van a estos lugares, pero ahora nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la tarea que tenemos como iglesia? Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 4, 42 al 44. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer juntos. Dice, al hacerse de día salió, ¿sí lo tienen, hermanos? Lucas 42. A ver, perdón, hermanos. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradezco por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre hablas a través de ella, Padre. Ayúdanos a poder escuchar, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe, Padre, a hablar lo que tú deseas, Señor, que hable en esta mañana. Padre, que nuestros corazones estén prestos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar lo que nos hablas, Padre, a través de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, usando nuestra vida, Padre, desde la trinchera en donde nos has puesto, mi Dios, y que podamos ser esos agentes de transformación de tu reino, Señor, que tú ya has establecido aquí en la tierra, Padre, y que podamos seguir anunciando ese precioso evangelio, Señor, que fue también pues anunciado a nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay un canto, bueno, los de la alabanza tal vez se lo sepan, habitación. ¿Se lo saben, hermanos, de la alabanza? Habitación en espíritu y en verdad. Sí, eterno y sublime Rey. Yo no canto bien, hermanos, así que el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Sí? Luego la parte del coro dice, ¿y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas habitar. Y hermanos, cuando comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a entender el propósito de Cristo aquí en la tierra, hermanos, desde el tiempo de Moisés, ¿recuerdan, hermanos, la historia? Cuando Moisés llega al Sinaí, se le da las leyes y Dios le dice, quiero habitar en medio de mi pueblo. ¿Y recuerdan cuál fue la forma en la que Dios habitó en medio del pueblo? ¿Recuerdan más o menos, hermanos? Por medio del tabernáculo, ¿sí? Del tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo o esa tienda en donde cuando la nube se movía, el pueblo se movía, los levitas levantaban todo lo que era el inmobiliario del tabernáculo y se iban, caminaban.
Cuando Dios les decía deténganse, se detenía el pueblo de Israel, armaba nuevamente esa tienda y podríamos decir, ahí habitaba nuevamente el Señor. Pero lo que Dios le dijo a Moisés, dijo, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Yo quiero ser parte de mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo me conozca. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿de qué forma? ¿De qué forma podemos ver ese nuevo tabernáculo? Allí en Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó o habitar, hermanos, significa tabernaculizar. O sea que Cristo se tabernaculizó. Cristo vino a esta tierra y se hizo el tabernáculo. ¿Sí? Ese Dios vino a la tierra, hermanos, para poder caminar y habitar entre nosotros. Y ahora lo podemos ver, hermanos. Pero más adelante, en la carta a los Hebreos, hermanos, cuando vemos aquellas cosas que se les había mostrado al pueblo de Israel, que se le había mostrado a Moisés, ahora lo podemos ver en Cristo Jesús. ¿Sí? Hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahora ya mora en cada uno de nosotros. Ese tabernáculo, hermanos, andante, que era Cristo Jesús en su tiempo, aquel tabernáculo que estaba en forma de carpa, ahora habita en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo ahí en Corintios? Que ahora nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Y hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál debería ser nuestra función como iglesia? Lo que vemos ahí en Lucas, hermanos, Lucas capítulo 4, versículos 42 al 44, el reino de Dios. Esa palabra del reino de Dios. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Y quiero que miren unas imágenes, hermanos. No sé si las alcanzan a ver hasta allá atrás. Se los voy a leer, hermanos, porque creo que no se alcanza a ver, son letras muy pequeñas. Son noticias que podemos ver en Facebook o en algunas otras páginas. La anterior, perdón. Dice el Ponchis, el niño sicario de 14 años que desvivió y desmembró para el cártel mexicano. Ay, gracias, hermano. Ese, el Ponchis, un niño de 14 años, hermanos. Pero la edad a la que comenzó fue a los 11 años a hacer todo esto. La siguiente noticia dice, lamentable, feminicidio en Ixtlahuac. Yo creo que hemos escuchado muchas noticias aquí cerca, hermanos, de balaceras, de San José del Rincón, de Ixtlahuaca, de Toluca, de Ecatepec, de muchos lugares del Estado de México. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? El Departamento de Diversidad Sexual agradece la invitación al coordinador de Diversidad e Identidad de Género del municipio de Iztapaluca. ¿Ok? Esta jornada nos permite fortalecer conocimientos y herramientas para brindar un mejor acompañamiento a la ciudadanía. ¿Pueden pasar la otra noticia, por favor? 5 abortos deseados sin ninguna consecuencia física ni psicológica. La siguiente, por favor. Dice, 100 organizaciones internacionales denuncian una hambruna masiva en la franja, donde otras 10 personas más han muerto por inanición en las últimas horas. La siguiente y la última. Creo que todavía falta una. Hoy les mostramos una historia de adopción. Bueno, esta es una historia muy bonita, ¿no? Hoy les mostramos una historia de adopción muy emotiva. La felicidad de niños es la felicidad de todos. Y fíjense, niño invita a todos sus compañeros de clase a su adopción. ¿Sí? Son noticias, hermanos, que pudieran impactarnos y que pudiéramos decir, pues es lo que está pasando a nuestro alrededor. Ajá. Pero hermanos, ¿ustedes creen que como iglesia de Cristo, no solamente como iglesia Betel, si como iglesia de Cristo tenemos una responsabilidad?
Tenemos una responsabilidad, hermanos, con nuestra sociedad. ¿Sí o no? Sí. Pueden pasar la siguiente. Y bueno, ese es un lago muy sucio. Este de aquí es una noticia de un lago muy sucio. Bueno, aquí tenemos el río Lerma, cerquita, ¿verdad? Los hermanos mayores, hermanos, ¿cuántos de ustedes tomaron agua de aquí del río Lerma? ¿Cuántos se bañaron aquí? ¿Cuántos pescaban aquí del río Lerma? Muchos, ¿verdad? Mi papá también me contaba que se venía aquí a bañar, a pescar, a tomar, a lavar la ropa. Y ahorita, ¿quién de ustedes, hermanos, echa un trago del río? Yo creo que nadie nos tendríamos ese valor para hacerlo, ¿verdad? La siguiente. Pero ¿por qué les hablo de todas estas historias, hermanos? Porque nosotros como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad dentro de nuestra comunidad, una responsabilidad dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Porque nosotros somos ¿qué, hermanos? ¿Somos qué? Somos luz y somos sal de esta tierra. Tenemos que causar un impacto dentro de nuestra sociedad. ¿Pueden pasar, por favor? ¿Puedo moverle con este? No sé. No, ¿verdad? El reino de Dios. Cuando escuchamos del reino de Dios, hermanos, nuestra mente muchas veces se nos viene como algo futuro. Ajá. Como algo de que cuando vamos a morir, vamos a estar con el Señor. ¿O no, hermanos? Sí se nos viene eso cuando escuchamos del reino de Dios. Ok, en aquel tiempo, cuando nos habla el Apocalipsis, de que va a venir el fin, la tierra se va a terminar, ok, y el reino de Dios va a comenzar. Muchas veces podemos pensar de esa manera, hermanos, pero déjenme decirles que no solamente se trata de eso, sino ahorita vamos a ir viendo de qué se trata el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermanos, es un tema que también debería de estar impactando en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, estamos hablando del gobierno de Dios que debe estar en nuestra vida. ¿Sí? Pero fíjense, hermanos, el reino de Dios, podríamos hablar de la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza que tenía Israel? ¿Cuál era esa esperanza? De que iba a venir ese el Mesías, ese libertador, y los iba a librar de la opresión que tenía el Imperio Romano del pueblo judío. Ajá, al pueblo judío. Ese era lo que estaba esperando el pueblo de Israel. ¿Sí? Que viniera ese el Mesías con un machete, con una espada, y que se le pusiera al emperador y que le dijeran, liberen a mi pueblo, como otro Moisés. ¿Sí? Eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. ¿Y eso es lo que hizo Jesús, hermanos? Eso no fue lo que hizo Jesús. La segunda, el ya ahora, pero todavía no. Era lo que les comentaba, hermanos. Cuando hablamos del reino de Dios es algo que sí va a pasar en un futuro, ¿sí? Pero es algo que también está pasando, hermanos. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado, no está hablando de un evento futuro. O sea, sí está hablando de un evento futuro, pero también se está enfocando, hermanos, en algo que está sucediendo. Cuando Cristo viene, cuando Cristo vino a instaurar el reino, ese gobierno de Dios en nuestras vidas, esa transformación que debe haber en nuestras vidas, ¿sí? Y es por eso que se le dice el ya, pero todavía no. Número 3, el reino del revés. Y esto pudiera causar un poquito de conflicto para nosotros y también para la cultura judía. ¿Por qué? ¿De qué se trataba el reino del revés? Los niños, vamos a poner el ejemplo de los niños. Dentro de la cultura judía, hermanos, los niños tenían una importancia. No, para los adultos, hermanos, los niños no tenían importancia. La historia que conocemos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los... ¿Cuál es la escena, hermanos? Los discípulos le estaban diciendo no a los niños. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús hacia los niños? Déjenlos venir, déjenlos venir. ¿Sí? Porque los niños para la cultura judía, hermanos, solamente era un proyecto, ¿sí? En el que tenían que estar trabajando, pero no tenía una importancia para la cultura judía.
La cruz de Cristo, también es parte del mundo del reino del revés, la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál era el significado para los judíos? ¿Cuál era el significado para el Imperio Romano? La cruz. Dice Pablo que para los judíos era tropezadero. ¿Sí? Era tropezadero. ¿Pero por qué tropezadero? Hermanos, la cruz significaba que aquel que moría en aquella cruz era alguien vergonzoso, alguien que teníamos que estar repudiando. Ese era el significado para los judíos y para el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, para los judíos y para los romanos, hermanos, aquella persona que estaba muriendo en la cruz era alguien despreciable. Por eso la cruz, hermanos, también forma parte del reino del revés. Y la crítica al sistema de este mundo. ¿Cuál es la crítica del sistema de este mundo, hermanos? ¿Cuál es esa crítica? Además, Jesús nos dice que el reino de Dios pone en crisis a los reinos de este mundo, en una crítica radical a los sistemas de poder. Por eso los primeros cristianos fueron perseguidos. Reconocer a Jesús como rey implicaba no dar una lealtad absoluta al César. ¿Sí? Reconocer a Cristo era decir, el César no tiene valor. Imagínense, decir actualmente, no sé, lo que está pasando en Venezuela. El año pasado fui a Venezuela, hermanos, y justamente me tocó las elecciones. ¿Sí? Me tocaron las elecciones. Yo llegué un día martes y el domingo siguiente fueron las elecciones allá en Venezuela. Hermanos, yo tuve que estar encerrado 4 días. ¿Sí? Ustedes conocieron todo lo que sucedió allá, ¿no? Me causó mucho conflicto, hermanos, porque comenzaron a llegar los soldados venezolanos a revisar los mensajes, los teléfonos celulares. Y aquellos quienes veían con mensajes o algo en contra del presidente Maduro, a la cárcel, hermanos. Sí, a la cárcel. ¿Ok? Aquellos quienes estaban en contra del Imperio Romano, pues tenían que pagar las consecuencias de estar en contra del César. La siguiente, por favor. Podemos buscar allí en Isaías 61, hermanos. Bueno, primero Lucas 4, 14 al 19. Lucas 4, 14 al 19. Ese lo voy a leer fuerte, hermanos. Bueno, lo voy a leer yo. Si alguien puede ir buscando Isaías 61, 1 y 2. Y alguien Isaías 58, 6 al 10, por favor. Voy a leer Isaías 4. Voy a leerlo rápido, hermanos. Del 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desenrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la liberación a los cautivos y recuperación de la vista de los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a clamar un año favorable del Señor. Voy a seguir leyendo. Luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Si alguien puede leer Isaías 61, 1 y 2, hermanos, por favor. Isaías 61, 1 y 2. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enfermos
Gracias, hermano. ¿Alguien puede leer Isaías 58, 6 al 10, por favor? ¿Alguien que lo tenga? Si no, lo leo yo, hermanos. Ya lo tengo. Dice: ¿no es más bien el ayuno que os escogí, desatar las cadenas de maldad, soltar las coyunturas del yugo y dejar libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan al hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces brotará tu luz como el alba, y tu curación se echará de ver rápidamente, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él: heme aquí. Si quitas del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar maldad, y si repartes tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Por qué comencé hablando del reino de Dios, hermanos? Y quiero que aterricemos esta idea acerca del reino de Dios, hermanos, porque cuando leemos acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, dentro de los evangelios, lo encontramos aproximadamente 120 veces, hermanos. ¿Sí? 120 veces. A diferencia de cuando Jesús habla acerca de la iglesia, ¿sí? De la eclesía. Ajá. Cuando Jesús usa esa palabra eclesía, lo usa solamente 2 veces. Pero cuando Jesús habla acerca de, en el idioma original es Basilea Tuteo, que significa el reino de Dios. Ajá. Lo usa 120 veces, hermanos. Está dando mucho énfasis en el reino de Dios. Imagínense, hermanos, 120 veces dentro de los evangelios, Cristo Jesús está hablando acerca del reino de Dios. ¿Ok? Pero cuando hablamos acerca del reino de Dios, hermanos, Cristo Jesús se está enfocando también en esta parte. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha instaurado en la tierra. Y ahora nosotros como iglesia, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Sí? Porque, hermanos, cuando leemos Isaías, cuando leemos estas secciones de Isaías, el pueblo de Israel, hermanos, estaba en una tremenda, en un tremendo declive, ¿sí? Había injusticia social, ¿sí? Al pobre lo estaban haciendo más pobre, ¿ok? Los ricos de ese tiempo, hermanos, tenían sus casas de verano, ¿ok? Y el pobre se hacía más pobre. El hambriento seguía luchando con el hambre, hermanos, ¿sí? Dios le dice a Isaías: misericordia quiero y no sacrificios. Porque el pueblo de Israel, hermanos, estaba llegando en un momento en donde decía: no me importa lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. No me importa lo que está sucediendo a mi prójimo. No me importa lo que está sucediendo acá. No me importa lo que está sucediendo allá. Dios le estaba diciendo al pueblo: ustedes tienen una responsabilidad. Porque no solamente se trata, sí, de algo espiritual. Eso es lo que nos ha venido a librar el Señor Jesús, ¿verdad? Pero, hermanos, también nosotros tenemos que estar dando evidencia. Tenemos que estar siendo luz. Tenemos que estar dando tenemos que estar haciendo esa diferencia en nuestra sociedad. ¿Sí? Hermanos, tenemos que continuar proclamando el año agradable del Señor. ¿Sí? Porque sí, hermanos, el Señor Jesús nos vino a dar libertad, nos vino a salvar de aquello que no nos podíamos salvar, de aquello que el primer hombre con Adán y Eva, de Adán, se había caído. Y ahora con Jesús nos vino a dar libertad. ¿Sí? Pero también vino a restaurar. Vino a que ese reino, a su reino, pudiera ser instaurado aquí en la tierra, hermanos. ¿Sí? Porque cuando leemos esta sección de Lucas, hermanos, Lucas capítulo 4, 14 al 19, la lectura con la que iniciamos fue Lucas 4, del 42 al 44. Cristo Jesús primero inicia con esto. Ajá.
¿sí? Con lo que leyó. Pero fíjense, hermanos, fíjense lo que pasa. Ya voy a estar cerrando, hermanos. ¿Pueden darle la siguiente, por favor? Fíjense lo que pasa con el reino de Dios. Cuando Jesús abre el rollo, recuerden que eran rollos, no eran libros como ahora los tenemos, era un rollo, y abre esa sección del libro de Isaías, lo cierra, y las personas, los judíos que estaban en ese momento escuchando, todavía se quedan esperando, ¿sí? Y dicen, todavía falta una sección muy importante. Y esa sección importante era la ira de Dios. Todos los judíos que estaban en ese momento, hermanos, estaban esperando esa parte importante, que para ellos tenía que cumplirse. Pero Jesús cierra esa parte. No leyó esa parte, hermanos, de la ira de Dios, ¿sí? Sino se queda en vino a dar libertad a los oprimidos. La siguiente parte era la ira de Dios. Cierra el libro, no lee esa parte. Los judíos se quedan ahí esperando a qué horas va a comenzar a leer. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban a ese el Mesías. Es el Mesías que iba a venir con una espada a dar libertad a su pueblo. Pero no, hermanos. Jesús se quedó con la primera parte, porque después iba a venir la segunda venida, la ira de Dios con la segunda venida. Pero hermanos, quiero que lleguemos a esto, una fe cotidiana. Algo que nos menciona ahí en Santiago con Jacobo, el medio hermano de Jesús. Cuando leemos el libro de la carta de Santiago, hermanos, podemos reducirla a una frase, a una fe cotidiana. Una fe cotidiana. Y este texto, hermanos, que muchos de nosotros sabemos, que la fe sin obras está ¿qué? La fe sin obras está muerta. Sabemos que las obras no salvan, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que que las obras no salvan. Pero, hermanos, las obras sí dan una evidencia de que hemos sido salvos. Las obras sí dan una evidencia de que nosotros somos transformados, que hemos sido transformados. Las obras, hermanos, sí dan una evidencia que nosotros somos luz. Las obras sí dan una evidencia que nosotros somos parte de ese reino. Las obras sí dan una evidencia que Cristo vive en nosotros. La siguiente. Hermanos, como iglesia de Cristo, como iglesia de Dios, nosotros somos agentes de transformación. ¿Hay algún embajador aquí? De los embajadores del Rey, que me pueda decir, según a los Corintios 5:20. Así que, en nombre de Cristo, somos embajadores, somos agentes de transformación, hermanos. Ahora nosotros tenemos que estar dando testimonio, tenemos que estar compartiendo el Evangelio desde el lugar en donde estamos. Hermanos, hay quienes van a otras partes del mundo, pero ahora nosotros como iglesia nos estamos quedando para dar evidencia de esa transformación, de ese reino de Dios que se ha establecido en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Te doy gracias, Padre, por tu Evangelio, Señor. Gracias porque pues ahora pues hemos sido hechos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a pues amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a dar evidencia, Señor, de que pues ese reino, Señor, ha sido establecido en nuestras vidas y que esa transformación, Señor, que tu Hijo Cristo Jesús, Señor, pues ha llegado a nuestras vidas, Padre. Gracias te doy por tu palabra, te doy muchas gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque pues ahora, Padre, somos parte de tu pueblo, Señor, somos parte de este reino, Señor. En este momento, Padre, y sabemos que
en el futuro, Padre, también formaremos, Señor. O ya formamos, Dios, parte de este reino. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia, Padre, a hacer esa iglesia que da testimonio, a hacer esa iglesia, Padre, que muestra el amor de Cristo, Padre, alimentar a los pobres, Señor. Que nuestra fe, Señor, pueda dar testimonio, Padre, por medio de nuestras obras, Padre. Señor, te doy muchas gracias, porque ahora somos libres, Señor. Somos libres en Cristo Jesús, Padre, pero permítenos el poder ser ahora también portadores de esa libertad. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.